Hola, buenos días. Bueno, hoy aquí en Dinapsis Benidorm, el primer centro de Dinapsis que se hizo en toda la red de Dinapsis de España, que se inauguró en 2017, vamos a presentar este Digital Paper 3, ¿vale?, de turismo inteligente y sostenible, pero no sin antes dar el agradecimiento, ¿no?, a todas las personas que han colaborado en esta revista digital. Hemos tenido varias ediciones de este Digital Paper. La primera lo hemos hecho sobre ciudades saludables, el segundo lo hemos hecho sobre ciudad de innovación, ¿vale? Pero bueno, el turismo es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país y como tal es importante evaluar de qué manera se están gestionando los recursos, los servicios en los destinos turísticos y el impacto ambiental que esto está teniendo. Para que esta actividad se tienen que pensar estrategias para optimizarla a partir de la transformación de los procesos cimentada en el uso de las nuevas tecnologías. Del mismo modo que las ciudades están viviendo un proceso de transformación basado principalmente en la tecnología, que trata de poner la ciudadanía en el centro y las estrategias y soluciones digitales para gestionar mejor los recursos y satisfacer sus necesidades, los territorios también empiezan a tener en cuenta el proceso de globalización, que tiene un impacto en el movimiento y en el tránsito de las personas y que la actividad turística también tiene gran repercusión en la gestión de municipios y la estabilidad y la garantía de los recursos. Bueno, es un placer teneros a todos aquí, los que estáis de manera presencial, los que estáis conectados en el streaming. Y nada, vamos a empezar ya con el acto. Damos paso a Mario Villar, el director de Inteligencia Turística. Gracias. Buenos días a los que estamos físicamente aquí, que bueno, siempre es un gusto juntarme con gente buena en Benidorm, aquí en Dinapsis, y agradecido a la invitación que habéis tenido. Ya habéis visto lo que es el Digital Paper, lo que es el turismo, lo que es la innovación, y ahora yo voy hacia un sentimiento mucho más que tenemos, creo que la gente que estamos aquí, la gente que está al otro lado, que es el propio viaje, ¿no? Es que para mí, y creo que es un sentimiento encontrado, llega a ser una experiencia mágica en el cual cuando viajamos a los lugares, nuestro mundo real en ocasiones desaparece y creamos uno nuevo, ¿no? Uno nuevo que por arte de magia está en un lugar diferente a voluntad propia nuestra. Podemos ser esa persona. Hablo de esto por darle un tono al turismo que debemos tener entre todos, en Comunidad Valenciana, en España, y darle la importancia que merece. No solo por los temas económicos, sino también por el tema social. A lo que decía, el viaje en ocasiones dice más de lo que parece, y porque constituirse como un acto, en cierto modo, farmacológico, es decir, que siempre nos cura de alguna forma. Con la innovación tenemos que fijarnos en las nuevas cuestiones que debemos medir, y ahí está la percepción del turista, que es algo nuevo y que tenemos que encontrar esa forma de sacar esos indicadores. El turismo y el turista ha ido mutando y es gracias a la motivación del viaje. Y eso siempre nos obliga a nosotros siempre a estar en jaque. Desde el Grand Tour, donde solo podían viajar los más pudientes, hasta el presente, donde nos movemos por la emoción y la experiencia. Ahora también hablan del sentido. Un sentido también que nos está llevando a esa singularidad del hedonismo. Un concepto que puede ser peligroso si lo confundimos con el individualismo, propio y comparable al que explicaba el sociólogo Bauman en su libro Modernidad líquida, ya que la incertidumbre vertiginosa de los cambios que tenemos nos lleva a debilitar vínculos humanos, y eso no lo podemos permitir. Estos cambios sociales a los que estamos recluidos en una época revolucionaria gracias a la tecnología, esto nos lleva hoy también el día de hoy. El futuro del turismo se ha apostado todo a tres pilares: al Big Data, la digitalización y sostenibilidad. Muchos gobiernos sabéis que han convertido en esos tres factores las piezas transversales para sus programas en el turismo, para asegurar modernización por un lado y la competitividad. Ya conocéis ese pensamiento evolucionado que tenemos en España por parte de Segitur, y ahora que también nosotros desde hace un tiempo estamos junto con ellos con el tema de los destinos turísticos inteligentes y con los propios fondos Next Generation.
Es cierto que el pensamiento en la innovación, yo llevo un corto periodo de tiempo, pero mi experiencia y a lo que venía en su momento ha evolucionado, por suerte. Cuando todos pensamos en la innovación, pensamos en grandes proyectos en los que hacen alusión a cambios totales en una organización, en turismo, por ejemplo, cambiar la demanda, soportar lo que es la oferta y toda su transformación, y sin embargo la innovación no es eso. Hace tiempo alguien que está aquí me enseñó mucho de preguntarme cada día si lo que estaba haciendo era lo correcto. Simplemente planteártelo de forma reflexiva. Y eso es parte de la innovación, el pensar en un poco más allá. Antes de llegar a montar una gran propuesta que nos cambie la organización o empresa, como os decía, esa innovación constante en la que estamos viviendo en esta revolución tiene que estar latente en toda la cadena de valor. Y la única forma de que esté latente es con el equipo humano. Ese equipo humano que son los agentes de innovación que deben estar siempre presente en cualquier cuestión que tome la empresa, en cualquier decisión. Y creo que eso es importante. Precisamente en Comunidad Valenciana, como os decía, tenemos, digamos, ese ADN impregnado desde hace muchísimo en 3 pilares básicos. El primero, que va con la red de destinos turísticos inteligentes, en la que ya somos más de 100 destinos, y nos tenemos que ir otra vez a esa parte, digamos, más filosófica, de cómo pudiendo poner de acuerdo ya no solo a una comunidad entera, sino a políticos, a gestores y a empresas privadas también, en que un modelo de destino nos iba a llevar a ser mejores y ser más competitivos. Somos la única red que hay en España y eso tiene un valor. Tiene un valor porque cuando trabajamos en red, en los diferentes 3 niveles que tenemos, ocurre esa catarsis de reconocer méritos de unos y también tener las oportunidades de otros. Por otro lado, ese modelo de TI que precisamente el 27 de septiembre, con el claim de repensar el turismo, presentamos una actualización, digamos, del destino turístico inteligente y cómo se debe pensar en clave inteligente, valga la redundancia. Por otro lado, esa innovación propia que tienen que tener los destinos, intentamos aplicarla con la tecnología, con la sostenibilidad y con todos los factores que podamos a esos atractivos que tienen que tener los turistas. Ya sabéis que hemos creado el modelo de playas inteligentes allá por el 2017, si no recuerdo mal, modelo de espacios naturales y el último, que es el de festivales inteligentes, con un producto en la Comunidad Valenciana de más de 100 festivales. Eso también nos ayudará a ser mejores. En el propio ADN Invatur pensamos también en el tema de la atracción, en la atracción de talento tecnológico hacia el turismo. Algo que ya sabéis que en un contexto que vivimos que nos es difícil encontrar gente que quiera venir a trabajar al turismo por la parte tecnológica. Y ahí tenemos diferentes adversidades que debemos superar, tanto con formación como también con incentivos. Por último, y debo anunciar que estamos ya en el camino de crear un sistema de inteligencia turística global en el que, pues bueno, será algo similar al Datastur. Intentaremos aprender de las cosas que se han hecho, pero que va encaminado y seguramente para el 2023 ya estará montado y podemos utilizarlo tanto empresas como destinos. Cuando hablo de destinos turísticos inteligentes, sostenibilidad, pues al final no es casualidad que se haya hecho esto aquí en Benidorm. Benidorm fue el primer destino turístico inteligente certificado y pocos saben reconocer en ocasiones lo que significa eso. Se puede decir que todos los caminos no van a Roma, sino con los destinos turísticos inteligentes y con la innovación llegan aquí a Benidorm. Y aquí con Dynapsis y Benidorm tenéis el ejemplo. Porque unos cuantos saben protocolizar KPIs, pero pocos saben valorarlo, lo difícil que es y lo, digamos, complicado de aplicar, de ser pragmáticos, de cambiar una teoría que el papel lo sujeta todo a una práctica mucho más fuerte. Y aquí es donde está la unificación de la colaboración público-privada que hablan, tan simple y tan llana y a la vez tan complicada. Pensar que aquí en los últimos 25 años, eso está en el paper, lo leeréis, perdón. En los últimos 25 años en Benidorm, leo, con un incremento poblacional de un 44%,
el suministro se ha reducido en un 18%, gracias a la monitorización y a la gestión del detalle, de la marca distintiva de este destino por el agua. Bueno, esto no es casualidad, esto es un trabajo que se va haciendo muchísimo tiempo y es el máximo exponencial de la tecnología aplicada a lo que debemos. Si hacéis regla de 3, ni el 25 años, ni el 44, ni el 18 sale por ningún sitio, porque son datos reales, no hay cuestiones banales. Concluyo con que en esta época del dato, la revolución para hacerla en el turismo debe ser digital, sostenible y medible. Y con estos 3 elementos son los que nos ayudarán a repensar el turismo. Muchas gracias. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu introducción. Ahora vamos a pasar a hacer la presentación de nuestro Digital Paper, ¿vale? Este Digital Paper lo hemos dividido en 2 bloques fundamentales, ¿vale? Y de cada uno de nuestros bloques fundamentales hemos sacado las tendencias. Si empezamos con los destinos turísticos inteligentes, ¿vale? Pues la primera tendencia es la sensórica aplicada al turismo. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir, María, es muchas gracias la invitación a la que ha sido mi casa en los últimos 5 años. ¿Vale? Desde que parimos, por así decirlo, en Apsis y ahora se ha convertido en una red. Para mí estar aquí y encima estar con amigos, tanto online como presencial, pues oye, para mí es una maravilla. Para la introducción que has hecho al final del paper, yo quería hacer una matización para que lo entenderá la gente del turismo. Nos planteamos cómo explicar la gestión que se hace en España diferente al resto de destinos del mundo. Y nos fijamos de que hay 2 bloques principales. Uno es, como ha dicho Mario, la inteligencia y también ha nombrado Mario, la sostenibilidad. Creo que unir los 2 conceptos de inteligencia y sostenibilidad es lo que nos hace diferente y lo que nos va a permitir en un futuro mantener un negocio que es fundamental para España, por mucho que haya gente que lo ponga en discusión. No es discutible. España es un destino turístico, lo seguirá siendo. ¿Que tiene que transformarse? Se transformará. ¿De qué manera se va a transformar? Pues con la inteligencia. Una parte, la sensórica aplicada al turismo. Al final, desde nuestra gestión de Inapsis, siempre hemos apostado por todo lo que sea sensorización, KPIs, monitorización, para la búsqueda de unos resultados. No tener datos por tener datos. Por ejemplo, en la ciudad de Alicante, en el año 2020, en colaboración con Aguas Municipalizadas de Alicante y Dinapsis, se desarrolló una plataforma que con visión artificial se podía monitorizar en las playas el aforo y la afluencia de gente. Con esta solución que ofrecemos desde aquí desde Dinapsis, lo que se ha hecho ha sido que mediante unas pantallas que se han instalado físicamente en la ciudad de Alicante, pues en tiempo real la gente puede conocer, tanto por las pantallas como por la página web del ayuntamiento, el aforo real que hay, ¿no? Es una manera de tangibilizar cómo esta sensórica puede ser aplicada al turista o incluso al propio habitante del municipio. Los hoteles, la gestión hotelera, ¿qué os voy a contar? Al final, cuando vamos a un destino, queremos estar en un sitio que sea agradable, que tengas los servicios y que preste algo diferente cuando yo salgo de mi casa. Yo cuando quiero llegar a un establecimiento hotelero, lo que quiero es sentirme mejor que en mi casa, ¿vale? Porque para eso he ido ahí. Entonces, la aplicación de tecnología a la gestión hotelera inteligente es totalmente fundamental. Por ejemplo, monitorizando el consumo de los buffets, en los restaurantes, los consumos de agua. Estos datos que se pueden ofrecer a los hoteles les va a permitir a poder gestionar de una manera más eficiente tanto la energía, el agua o el gas, para de esta manera poder certificarse incluso como un hotel sostenible. Y luego la tercera tendencia no podría ser otra, estando aquí en Dinapsis, que Dinapsis y turismo. ¿Vale? Nosotros como red de centros de Dinapsis no solamente estamos en el centro de Benidorm, que es donde estamos ahora presencialmente, sino que somos una red de centros. Tenemos un centro especializado en agua desalada y turismo sostenible, ¿vale? Este centro está ubicado en Canarias, pero por su localización, tanto el centro de Benidorm como el centro de Costa del Sol, también estamos muy vinculados a esta actividad, ¿vale? Muy importante.
todo lo que hacemos en la gestión hídrica de los municipios, además que son zonas que especialmente tienen un estrés hídrico importante, al final lo que pretendemos es dar un agua de calidad tanto al habitante como al turista. Turismo sostenible. No hay duda que el turismo podrá ser inteligente o no, pero lo que no tiene duda es que debe ser sostenible. Porque si no es sostenible socialmente, económicamente, medioambientalmente, está abocado al fracaso. Por lo tanto, la sostenibilidad del turismo, al final, la gente que trabaja en turismo me enseñó hace mucho tiempo, como decía Mario, el turismo es algo transversal. No es una vertical de funcionamiento de una ciudad. Mentira. Ahora lo veremos. Aplica a todo lo que es la estructura de la ciudad, del ciudadano y de la persona ciudadana temporal que va a vivir a esa ciudad. Bueno, aquí las tendencias que hemos identificado, por ejemplo, es el impacto medioambiental que tiene el turismo, sobre todo por la tipología que pueda tener este turismo en cada uno de los destinos. Para nosotros es esencial la gobernanza del dato, tener datos para conocer en qué punto estoy, hacer una autocrítica, autoevaluarnos y de este modo hacer todas las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una plataforma de indicadores ambientales que tiene más de 200 indicadores relacionados con turismo. No solamente es importante este impacto medioambiental el poder medirlo, sino también el poder realizar planes de emergencia que vayan vinculadas, hojas de ruta para la eficiencia energética, etcétera, dentro de estos destinos. Lo hemos visto en la introducción de Mario, la gestión del agua y del turismo. Vamos a ver, una cosa bastante obvia. Sin agua ni turismo. No existiría. No habría, tampoco habría ciudades, ¿no? Pero bueno, al final una gestión eficiente de un recurso tan escaso como tenemos en España, que ya hemos visto que no solo nos afecta a las áreas normales del Levante español, estamos viendo como otras áreas en España en las cuales nunca habían tenido estos problemas, ahora mismo los están sufriendo. Por lo tanto, una gestión responsable, eficiente y eficaz del agua es fundamental para el turismo. Bueno, como decía Tony, en el ámbito de la gestión del agua es importantísima. Nosotros también desde aquí, desde el centro de INAPSIS, tenemos este hub operativo en el que intentamos desde una única plataforma eficientar al máximo posible esta gestión hídrica. Lo decía María al principio. Con un 44% más de población que hemos tenido en Benidorm, hemos bajado el agua que estamos suministrando un 18%. Entonces, vemos cómo la tecnología va vinculada a esta sostenibilidad y este medio ambiente. Si hablamos de la tercera tendencia de urbanismo y paisajismo para el turista, bueno, nosotros tenemos un área que es la de Dynapsis for City. Este área de Dynapsis, por una parte, tiene dos tendencias, ¿vale? La primera es aquellos espacios en los que ahora mismo no se le está dando ninguna utilidad, poder reconvertirlos a una infraestructura verde, a un espacio verde que sea multiusos, ¿no? Como podría ser el caso del Parque de la Marjal. Y luego tenemos otra tendencia, que es, bueno, pues estos espacios verdes que ya se han construido, el poder gestionarlos, monitorizarlos y hacer una gestión de su calidad del agua, de sus activos, etcétera. Turismo y movilidad. Si tenemos que medir la huella de carbono del turismo, no lo dudemos. La mayor huella de carbono es llegar al destino. Las personas vivimos donde vivimos y queremos viajar hasta los sitios, ¿no? Ese es el mayor impacto. Pero eso no significa que nos tengamos que quedar en decir esto es culpa de otros. Al final nosotros tenemos que aportar desde las ciudades soluciones para la movilidad del turista y del ciudadano que sean sostenibles dentro de la propia infraestructura urbana. Dentro de nuestro centro, dentro de la red de Dynapsis, hacemos distintos eventos. Uno de ellos ha sido el Dynapsis Open Innovation, en el que hemos buscado soluciones relacionadas con medio ambiente y sostenibilidad. Uno de los finalistas que tuvimos de este proyecto fue Mirengo Tourism, que lo que hace es un paquetizado tanto de alojamiento más desplazamiento, en el que se ofrece a la persona que va al hotel medios de transporte sostenible para que una vez que llega al destino se tenga que despreocupar de la movilidad. Y nada, yo diría que muchas gracias. Os recomiendo la lectura, que es mucho más amplia de lo que hemos podido exponer María y yo aquí. Hay muchísimos más casos
y se hablan de muchísimos ejemplos por toda España de buenas experiencias, como las redes de destinos turísticos inteligentes, como ha dicho Mario, tanto en la Comunidad Valenciana como en la española, y otro tipo de ejemplos que os sirven para conocer en una introducción un documento práctico, porque se buscaba es la practicidad, no se buscaba que fuera bonito por ser bonito o tener imágenes por tener imágenes, sino que sea útil y que la gente que esté interesada pueda profundizar dentro de estos conocimientos e invitarlos a que conozcan la red Dinapsis en todo lo que hacemos dentro de esta gestión. Pues nada, ha sido un placer presentaros esta pincelada del Digital Paper. Como decía Tony, os animamos a poder leerlo de manera completa, estará a disposición de todos los que os habéis inscrito al evento. Y nada, ahora vamos a pasar a hacer la mesa redonda sobre turismo y sostenibilidad, así que por favor los colaboradores, Nuria, Leire, Alejandro, os invito a subir al escenario. Tomar asiento. Bueno, hemos traído aquí a grandes expertos en turismo. Tenemos a Nuria Montes, que es la secretaria general de Hosbeck. También tenemos a Leire Bilbao, que es la gerente de Visit Benidorm, y Alejandro Fernández, que viene de Distrito Digital de Barravés. ¿Vale? Lo primero, encantados de que hayáis podido venir a esta mesa. Para vosotros ya espero que sea ya vuestra segunda casa y estamos encantados siempre de colaborar con vosotros, ¿vale? Pero bueno, por hacer un poco dinámico la mesa redonda, venimos de un ambiente de guerra, pandemia, un cambio cultural bastante grande, donde estamos teniendo una inflación elevadísima, los costes suben. ¿Qué retos son los que pensáis que hemos ido superando a lo largo de estos últimos años con la pandemia? Yo no sé si nos queda muchas cosas malas por vivir ya, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido en estos años y lo que estamos viviendo, nadie podíamos pensar que la salida de la pandemia, que todos imaginábamos un escenario de los nuevos felices años 20, ¿no? Reproducir lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, después de esta casi guerra sanitaria que hemos vivido, y sin embargo nos hemos encontrado con un escenario bélico que nos ha complicado la economía mundial de una manera completamente imprevisible. Sin embargo, siempre destacamos que dentro de este escenario queremos ser moderadamente optimistas. ¿Por qué? Ayer salió un artículo en Expansión que lo decía así y hablaba que el turismo, viajar, se ha elevado tanto en la cesta, en la prioridad de gasto de las personas, sobre todo de los consumidores españoles y europeos, que son fundamentalmente nuestros mercados, que difícilmente vamos a renunciar a ellos a pesar de que las condiciones, en este caso económicas, no sean tan favorables. Fijaros que incluso en la peor época de las condiciones sanitarias había gente que seguía queriendo viajar y salir, ¿no? Y una de las cosas que más echábamos de menos mientras estábamos encerrados era esa imposibilidad de poder movernos. Esto no va a cambiar, y es algo ya que es consustancial a las personas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mis padres, la primera vez que viajaron fue en su viaje de novios y seguramente pasaron muchos años hasta el siguiente viaje. Luego ya obviamente se han incorporado a la cultura del viajero. Pero es que nosotros, y sobre todo nuestros hijos, viajan desde que son bebés. Cuantas veces más mejor al año, cuantos destinos más mejor conocen, con lo cual es algo que ya es consustancial. Y vamos a sacrificar antes, a lo mejor comprar bienes materiales, comprar ropa, comprar un bolso nuevo, unos zapatos, antes que dejar de viajar. Por eso, y además conociendo además la fortaleza que tenemos como destino en Comunidad Valenciana y en Benidorm en especial y en la Costa Blanca en especial, somos moderadamente optimistas a que esta crisis económica seremos capaces de torearla con éxito. Nos da miedo la crisis sanitaria, fijaros, algo que no está en nuestras manos poder controlar, pero ante una crisis económica tenemos herramientas y tenemos resortes que nos permiten afrontarla.
por aportar a lo que decía Nuria, ¿no? Al final, este tipo de crisis también son una oportunidad. En la sanitaria sí que teníamos un problema de movilidad, que además venía impuesto desde fuera, que era inamovible. Aquellas reuniones en las que intentábamos negociar, traer un autobús con un PCR y no había forma de poder hacerlo con sanidad. Eso ahora ya no está, ¿no? Y aparecen otras problemas, ¿no? por denominarlo de alguna forma, ¿no? Los incrementos energéticos, no solo en España, en cada una de las familias, sino también en Europa, ¿no? Y eso, además de ser un problema, también puede ser una oportunidad para todos nosotros, porque muchas personas ya llevan muchos años eligiéndonos durante la temporada de invierno, otoño, invierno, primavera, para pasar largas temporadas con nosotros, ¿no? Tenemos la gran cantidad del cliente que está en nuestros campings o en apartamentos, así lo hacen, no solo de España, sino de Reino Unido, Suecia, Noruega, Benelux. Con lo cual aquí tenemos una oportunidad de poder incrementar esos perfiles de clientes que vienen de zonas mucho más frías, que van a sufrir ese incremento energético en su día a día, que puede ser una oportunidad para aquellos lugares con clima como el nuestro, que sin duda con este microclima pues ayuda, ¿no? Entonces, en esos retos lo que tenemos que ver no solo son las dificultades que se nos plantean por delante, sino esas dificultades qué oportunidades nos dan como destino, ¿no? Y pues una persona que tiene un trabajo, no todo el mundo puede teletrabajar, pero también estos nómadas digitales también pueden optar por movilizarse y venir a los destinos en los cuales el gasto energético es diferencialmente menor, y aquellas personas mayores que lógicamente ya no trabajan pueden deslocalizarse absolutamente en sus viviendas, con lo cual pues ese es un reto y una oportunidad que tenemos de detectar y de atraer ese perfil de cliente durante esta crisis que tenemos derivada por la guerra, ¿no? Yo creo que si pensara en una palabra para un reto que tenemos es el intentar hacer que el sector sea resiliente, ¿no? Que igual es una palabra que ya está como muy manida últimamente, pero es verdad que vivimos en un entorno de cambio continuo, o yo tengo por lo menos la sensación de que parece los últimos 10 años es crisis continua, ¿no? O sea, abres el periódico y es crisis. Pero sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo que eso habilita nuevas oportunidades o nuevos espacios para aprovechar, además, con los avances tecnológicos, la posibilidad de poner en valor ciertas cosas nuevas del destino, pues como la posibilidad en los cambios de vida, oye, igual es un destino en el que no solo quiero estar de vacaciones, sino también quiero teletrabajar, y en definitiva lo que se tiene que intentar es utilizar las herramientas o la tecnología para que de verdad permita al sector ser resiliente y tenga un foco en un reto que sea útil, como decía Mario al principio, ¿no? Que estén muy bien identificados los retos y que lo que caminemos o hacia donde caminemos tenga su sentido. Hay una cosa, Nuria, que has comentado que me he sentido muy identificada, ¿eh? Preferimos consumir menos y viajar más, ¿no? Y preferimos quitarnos de nuestro día a día para luego tener esa recompensa, ¿no? Al año de esfuerzo, de trabajo. Yo os quería plantear otra pregunta, y es, el dato, ¿vale? Es algo que se está dando mucha importancia, los KPIs, el poder medirlo todo. ¿Cómo planteáis la importancia del dato en vuestras organizaciones? Bueno, estamos apostando indudablemente por esta digitalización e innovación, no sin dificultades. Yo venía reflexionando esta mañana mientras preparaba la mesa cómo es necesario inculcar este espíritu de cooperación entre las empresas, y además en el sector hotelero, que es el que yo represento, tenemos diferentes. Es decir, por un lado están las grandes cadenas hoteleras, que ellas ya tienen o comparten sus propios datos, de los cuales tienen millones de datos de los que sacar indicadores, y luego tenemos una modalidad de empresarios pequeños, pequeñas y medianas empresas, que su capacidad de colaboración está siendo una de las grandes barreras, que gracias a Dios la estamos solventando, porque de nada nos sirve tener datos de una empresa si no tenemos los datos conjuntos, ¿no? Yo creo que hacen falta organizaciones importantes, fuertes, que tengan bien claros los objetivos detrás y que planteen proyectos a sus empresas interesantes. Desde Osbec
hace ya muchos años, y esto es en colaboración con Turismo. Yo quería decir una cosa, y es que, fijaros, en inteligencia turística, que seguramente estamos hablando de máquinas, de ordenadores, de software, de programas, al final lo que marca la diferencia son las personas. En ningún momento se hubiera podido desarrollar un sistema de inteligencia turística como el que se ha desarrollado en Benidorm si no hubiéramos coincidido, y me incluyo, en tiempo, espacio, determinadas personas al frente de determinadas organizaciones públicas, por un lado, Turismo Comunidad Valenciana, Ayuntamiento de Benidorm, y privadas, como puede ser el sector empresarial de los BEC o como puede ser la Fundación Turismo de Benidorm. Esta catarsis que se ha producido ha sido lo que ha generado, así que detrás están las personas. Nosotros estamos enfocando esfuerzos ahora mismo en dos sentidos. Por un lado, en monitorizar ventas, reservas, ventas, precios, que obviamente es un dato tremendamente importante para la comercialización. Tenemos conectados ahora mismo 100 establecimientos hoteleros que comparten datos a tiempo real de previsiones de venta a 365 días vista. Ya no solamente estamos hablando de reservas a pasado, sino estamos viendo cómo están evolucionando las reservas a futuro, con datos sobre mercados, origen, tipo de reserva, núcleo familiar, si son parejas, si son hijos, precio, régimen, etcétera. Y la otra gran reto que tenemos ahora mismo de compartir datos está relacionado con el tema energético, ¿no? El coste energético ahora es una de nuestras grandes amenazas. Los últimos datos nos dicen que se ha multiplicado un 300% el coste de energía en un establecimiento hotelero, y es el que puede dar al traste con la recuperación de las empresas. Y ahí estamos haciendo exactamente lo mismo, cruzando datos, sabiendo exactamente de varios establecimientos cómo tienen para, por un lado, procurar una mejor comercialización, una mejor posición en la comercialización, y por otro lado nos hemos tirado como apuesta definitiva de futuro y relacionado con la sostenibilidad en la suscripción de acuerdos de PPA, que es Power Purchase Agreement, un palabra americano de estos, que es al final comprar energía de plantas fotovoltaicas para que suministren de forma exclusiva este tipo de energía a establecimientos hoteleros. Ahora mismo estos son los dos grandes retos que desde el punto de vista del sector tenemos. En el ámbito de un destino turístico, con la necesidad de obtener datos de cómo se están comportando los mercados, desde Visit Benidorm llevamos ya años trabajando y compartiendo esos datos, que es lo más importante. De nada sirve que nosotros, como entidad de promoción turística de la ciudad, sepamos lo que tenemos que hacer y optimicemos nuestros presupuestos o nuestros recursos para así llegar a los objetivos marcados, sino que tenemos que ser todos inteligentes en esa función, ¿no? Y nosotros así lo que hacemos es compartimos de forma mensual todos esos datos, hacemos las preguntas al sistema de inteligencia turística, porque en nuestro caso son diferentes dashboards a los que acudimos con diferente información, como vuelos, como conocimiento de las viviendas turísticas, que hay asociaciones como OSBEC que tienen muy gestionado su ocupación, el número de viviendas, el precio medio, etcétera, pero hay otras que son mucho más pequeñas y por su tamaño pues al final no están organizadas, y encontramos herramientas en el mercado que nos permiten tener información al respecto, con lo cual tenemos al final una visual del ciclo del viaje con mucha información que nos permite hacer las preguntas necesarias, y con esas preguntas necesarias construir un informe para el sector. ¿Por qué? Porque muchísimas veces ocurre que en algunas empresas grandes, como decía Nuria, estas empresas tienen pues sus propios equipos o su revenue, que son capaces de hacer las preguntas que necesitan, pero la mayor parte de las empresas no tienen ese perfil, con lo cual parte de nuestro trabajo es hacer las preguntas precisas para que en unos simples informes que realizamos puedan visualizar cómo se va comportando cada uno de los mercados. Por ejemplo, pues es importante saber que en Reino Unido tenemos una media de descenso de asientos de un 15%, con lo cual este año sí o sí no íbamos a tener tantos clientes de Reino Unido. ¿De dónde vamos a buscar clientes de otros mercados o qué acciones vamos a hacer de otros mercados específicos ya que tenemos menos asientos? Pues eso es una necesidad por parte de todos. Imaginaros un hotel que solo está especializado en mercado británico. Pues si va a haber menos británicos, al final tienes competencia con respecto a otros hoteles que también se
están especializados en mercado británico, pero si tienes menos clientes tendrás que buscar otra fórmula para poder atraer a otra tipología de clientes. Con eso que hemos hecho, pues hemos trabajado mucho el cliente nacional, el cliente portugués, el cliente francés, que eran clientes que también podían venir pues por ejemplo, a través de vehículos propios al destino, ya que la conectividad aérea, la recuperación no iba a ser durante 2022, esperemos que durante 2023 vayamos poco a poco recuperando esa conectividad, con lo cual todos esos datos lo que nos permiten es pues hacer esa radiografía de ciudad o de destino turístico para que todos seamos capaces de tomar datos y optimizar nuestros datos y gestionar mejor nuestro presupuesto. A ver, yo el dato en líneas generales creo que siempre es importante, porque para mejorar tienes que tener una medición, la capacidad de ver cómo has progresado, pero siempre hay que tener, y hilando con lo anterior, muy claro el foco o el destino. Nosotros en Distrito Turismo, que sabéis que hemos hecho un mapeado de startups y de tecnologías que existen, es verdad que además de la obtención de datos y la importancia de poder tener nuevas fuentes de datos, tenemos muchísimas tecnologías avanzando a una velocidad rapidísima de inteligencia artificial, de nuevos algoritmos que te permiten, en cierta medida, manejar mucho mejor esa gran cantidad de datos que se genera y, al final, básicamente, tomar decisiones informadas, ¿no? Es al final como alguien que conduce un coche, ¿no? Sin velocímetro y sin capacidad de poder tener esa información es muy difícil tomar una decisión informada. Y sí que es verdad, yo os digo, que en casi todos los retos que planteamos desde Distrito Turismo, siempre el dato o el manejo del dato ha sido relevante, ¿no? Siempre ha habido una tecnología que parece que el manejo del dato puede aportar información o puede ayudar a resolver ese reto mejor. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Y ya por finalizar esta mesa, hemos hablado un poco de los retos que estáis teniendo ahora, pero ¿cómo os imagináis el turismo de aquí a 5 años? Porque si echamos la vista atrás hace 5 años, nadie se imaginaba que iba a pasar una guerra o una pandemia, que iba a cambiar tanto, ¿no?, la sociedad y el concepto de vivir la vida, por así decir. ¿Cómo os imagináis el turismo dentro de 5 años? Pues mira, fijaros que ahora mismo yo creo que uno de nuestros grandes retos además tiene que ver con vuestro núcleo de negocio, el agua, ¿no? Ahora mismo estamos también asustados ya no solamente por la situación económica, sino por la situación hídrica en España y en Europa, ¿no? Quizás es uno de los grandes retos que tenemos que acometer y por ahí irán una de las grandes líneas de cómo va a ser el turismo del futuro. Quizá el turismo del futuro en 5 años no cambie tanto, yo no le veo un gran cambio. Fijaros que analizamos la aviación comercial. Se tarda lo mismo de Londres a Alicante hace 40 años que ahora. No hemos avanzado nada en esto, no volamos más rápido, volamos en mejores aviones, más cómodos, aeropuertos más incómodos, más grandes, más controles, pero no se ha avanzado realmente en que, pues en lugar de 2 horas, en 40 minutos estamos aquí. No, sigue siendo igual, ¿no? Y esto no supone una barrera. 5 años es muy poco tiempo para ver una evolución. Yo no veo que vaya a haber algún cambio en este periodo tan corto. Quizás si nos dijera, ¿cómo lo veis dentro de 25 años? Te diría que no lo sé, que no tengo esa capacidad de adivinación ahora mismo. Quería recordaros que fíjate qué poco miedo tenemos. Y lo recordaba hoy, que en el año 78, y esto seguramente son cosas que la gente que nos está viendo al otro lado, vosotros lo sabéis porque trabajáis el agua, pero la gente que está al otro lado no ocurre. En el año 78 Benidorm se quedó sin agua de un día para otro prácticamente. Abrías el grifo y no salía agua, y aquí teníamos, en aquel entonces, pues ya teníamos 30.000 camas hoteleras funcionando. Esto fue un hito, un reto en una sociedad nada tecnológica, sin ningún tipo de control, y lo solucionamos y fue una gran catarsis también para el sector. Si aquello no nos dio miedo, yo creo que difícilmente nos van a dar miedo otras circunstancias, pero creo que el futuro, o este futuro de estos 5 años, pasa indudablemente por estrategias de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático, fundamentalmente, porque va a ser lo que nos va a determinar. Sí, en este caso podemos ver las imágenes de estos días del huracán que está asolando el Caribe y está entrando en Estados Unidos. Yo creo que el cambio climático va a ser una de las claves porque está avanzando a pasos agigantados, ¿no?
Entonces el turismo va a tener que estar muy pendiente y, por ejemplo, la Unión Europea va a tener que seguir tomando decisiones en la balanza económica y medioambiental. Tenemos ahí el proyecto de descarbonización del Fit 55, en la cual querían eliminar los recorridos cortos de aviación que, sin duda, a España nos pueden afectar mucho, esa reducción de vuelos de menos de 2 horas, porque tampoco tenemos trenes para poder atraer a esos perfiles de clientes. Benidorm, como ya sabéis, está, pues eso, no tenemos ni siquiera el AVE, no tenemos ni siquiera un tren que llegue desde el aeropuerto o desde la estación de Alicante de AVE, ¿no? Con lo cual, poner el foco en hacia dónde va a ir la Unión Europea con respecto a sus ideas iniciales en cuanto a la gestión medioambiental y del cambio climático, que nos van a afectar mucho. En cuanto al turista en sí, yo creo, como Nuria, no va a cambiar mucho. Vamos a seguir reservando nuestro presupuesto para irnos de vacaciones. Habrá años en que podamos irnos 5 días, otros 3 días y otros años nos podremos ir 15 días y retraeremos del consumo en el ocio del día a día para poder irnos de vacaciones, porque de vacaciones sí que nos vamos a ir. Pero cómo va a evolucionar las medidas con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible que se estaban preveyendo por Europa, y será una de las claves que tenemos que ver, ¿no? Porque el horizonte 2030 está ahí. Yo, sin quitar peso a sostenibilidad, porque coincido con vosotras dos, que creo que cambio climático y sostenibilidad es el pilar de lo que sí que podemos esperar en los próximos 5 años, creo que el cambio del comportamiento de la sociedad sí que puede tener una influencia. Y antes comentábamos el nuevo posible turista, si se le puede llamar turista, que puede ser una persona que empieza a teletrabajar y aprovecha su teletrabajo para visitar una zona durante un periodo más largo, que además tiene unas dinámicas sociales diferentes, que es un turista que no va a llegar a estar un tiempo, sino que se va a llegar a integrar con la sociedad y que puede acabar convirtiéndose en un nuevo habitante de una ciudad. Creo que sí que va a tener un impacto importante, porque si nos fijamos en Estados Unidos, que es siempre donde miramos un poquito para ver qué está ocurriendo, ya hay grandes ciudades que eran núcleos tecnológicos que se están empezando a vaciar por la capacidad del teletrabajo, ¿no? Y hay gente que toma decisiones de, bueno, en Alicante hay un buen clima, decido irme a Alicante, a Benidorm, aprovecho, trabajo y combino con mi posibilidad de turismo. Creo que sí que va a ser una dinámica que vamos a ver de aquí en adelante y que hay que enfrentarla, ¿no? Que seguramente es un tipo de turismo más diferente, posiblemente más sostenible, porque los viajes son más, digamos, más espaciados en el tiempo, pero que es algo que sí que creo que puede venir y que puede tener un impacto importante. Mira una cosa, yo quiero destacar que en este futuro inmediato, estos 5 años, en concreto Benidorm, la Costa Blanca, la Comunidad Valenciana, vamos a tener una posición de privilegio. Tenemos fortalezas que otras zonas no tienen, con estos riesgos que hemos comentado. Estamos en la costa, vosotros ya sabéis la apuesta de desalación de agua, es decir, a nosotros no nos va a faltar el agua, no nos va a pasar lo que nos pasó en el año 78, lo que puede estar pasando en Galicia o en zonas del norte, que como han tenido abundancia de recursos, no han hecho políticas de ahorro o de planes B, ponerlos en marcha para evitar. Nosotros eso no lo vamos a tener, con lo cual aquí el agua no va a faltar, ni vamos a ser portada en ningún telediario en Reino Unido ni en España de que Benidorm se queda sin agua, y esto es súper importante. Y después, fijaros, el cambio climático se nos puede volver a favor en el sentido de que aquí seguirá haciendo calor, nuestros inviernos seguirán siendo cada vez más suaves. Sabéis que muchos días superamos los 20 grados de temperatura media durante todo el invierno, y esto va a hacer que posiblemente nos convirtamos, que es lo que pasa en Canarias, es decir, que el invierno, que hasta ahora había sido la temporada baja, empecemos a ser la temporada alta. Ahora mismo y este año yo estoy segura que muchas personas que lo que van a gastar de calefacción y a lo que va a costar la calefacción en sus países de centro, norte de Europa o norte de España, con ese mismo dinero se lo pasan aquí en un hotel, y muchos cambiarán precisamente diciendo, sobre todo aquellos que tienen disponibilidad horaria, ¿no? Los que trabajan no, pero los que tienen disponibilidad de tiempo, ¿qué hago? Yo me voy a gastar aquí en calefacción y voy a tener que estar encerrado en casa, cojo la maleta y me voy a una de las zonas, y quien dice Benidorm, dice Benidorm. Lo que pasa es que en España, por ejemplo, durante el invierno en Península prácticamente está abierto las grandes ciudades y luego destinos vacacionales, nosotros y Costa del Sol. El resto prácticamente está cerrado porque tiene una estacionalidad muy grande. Pero podemos convertir el invierno en nuestra nueva temporada media o temporada alta, y en 5 años a lo mejor esto es lo que vamos a ver.
Bueno, agradeceros a los tres la participación en esta mesa, ¿no? Y en esta presentación del Digital Paper. Es un placer ver cómo organizaciones como las vuestras colaboran en los destinos en potenciar cada una de sus capacidades y siempre con el foco sostenible y medioambiental. La verdad que agradeceros el trabajazo que hacéis cada uno en vuestras organizaciones y nos veremos muy pronto por aquí seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí concluye la presentación de este Digital Paper. Como hemos dicho al principio, os animamos a la lectura completa del documento. Hablamos de casos que tenemos aquí o que gestionamos aquí desde el centro, sino que hablamos de una manera más globalizada de lo que es el turismo en los destinos. Y nada, ha sido un placer este evento, las personas que habéis colaborado, los que habéis colaborado en el desarrollo del documento. Y nada, seguiremos trabajando por un futuro mejor. Muchas gracias.